políticamente y de todo tipo. Constitucional, pertinente y conveniente. Entonces, esta iniciativa es pérdida de tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, además de la pérdida de tiempo, estamos en riesgo de que se aprobara, ojalá que no, pérdida de recursos financieros públicos. Porque con respecto a los ponentes, es un enfoque reducido o simplista de la situación. Porque realmente hay desconocimiento, digamos, de la realidad nacional. Hay poca seguridad en las escuelas para resguardar esas máquinas y en la infraestructura. Hay escuelas que no tienen luz. Realmente hay riesgo que también la gente por necesidad venda la famosa computadora. Hay poca señal. En las computadoras, cada 3 o 4 años pierden su valor por la cuestión esta se vuelven obsoletas. Entonces considero que no hay un plan, es un enfoque muy reducido, porque no se cuenta con un plan integral y global para el tema en particular. Yo considero... Bienvenidos a este tercer episodio de Otra Perspectiva Podcast. En esta segunda temporada queremos comentarles que tenemos hoy en este tercer episodio a un invitado de mucha calidad, que además ya pues tenemos años de conocernos y también es de importante manifestarles que pues tiene bastante reconocimiento en materia educativa en nuestro país. De mi parte también le tengo mucho respeto, mucho cariño al doctor Bienvenido Argueta, quien será nuestro invitado, y con él estaremos hablando de un tema que ha sido recurrente dentro de los diferentes episodios que hemos estado desarrollando en este podcast con relación a aspectos de hacia dónde tenemos que trabajar como país en un tema tan relevante como es la educación. Así que bienvenido, un gusto saludarte nuevamente, de encontrarnos nuevamente, de agradecerte por tu tiempo y por tu disposición. Y es un gusto para nosotros que hoy estés compartiendo este tercer episodio. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas ahora? Te he visto que estás siempre en el tema de la docencia en Guatemala, Estados Unidos. Contanos cómo va tu vida. Bueno, en primer lugar, buenos días. Para mí es un placer poder saludarte. Julio, que tenía rato de no verte, pero también el aprecio es mutuo y no solo eso, sino el respeto por el profesionalismo que has tenido, particularmente en el mundo político nacional. Gracias. En la actualidad yo me encuentro dirigiendo algunos institutos de investigación de la Universidad de San Carlos. Y a su vez, también soy profesor sobre todo en programas de doctorado, adicionalmente de tener la experiencia de haber desarrollado consultorías tanto en Guatemala como México, hasta República Dominicana y lo que es también Estados Unidos para población migrante, particularmente en el tema de educación. Ok, correcto. Para quienes nos estén escuchando tanto en YouTube como en las versiones en Spotify y en iVoox, quiero comentarles que el doctor Bienvenido Argueta, aparte de que tiene su base de doctor en educación, tiene su profesión de origen de la filosofía. De igual manera es consultor nacional e internacional. Es docente y catedrático universitario, como él ya lo manifestaba, y de igual manera en la fase pública fue el primer secretario, entiendo yo, de servicio cívico y sí. Luego fue ministro de educación. Si ustedes se recuerdan, de una u otra manera, yo sí me recuerdo claramente esa tu etapa, Bienvenido, aparte de la lógica de las interpelaciones, que para mi muy particular punto de vista fue uno de los mejores ministros que desarrolló y supo jugar bien esta figura de control político. También está aquel reportaje en donde la referencia era aquel ministro que bailaba breakdance con el tema de lo que fue el servicio cívico, las escuelas abiertas como un referente. Entonces es una persona que tiene mucho conocimiento en el tema. Y la invitación surgió, y hoy ya se lo compartí, y lo van a ver ahorita ustedes en el episodio, a Bienvenido, que sale de una discusión, fíjate, Bienvenido, de más o menos 4 semanas, en donde la ministra de Educación llega a la instancia de jefes de bloque a presentar una iniciativa que está relacionada a dotar de computadoras y de acceso a Internet a los más de 33,000 centros educativos en Guatemala. Pero en el marco de esta discusión, la clave que se evidenció es que, no había un norte tampoco por parte de las actuales autoridades del Ministerio de Educación, y de igual manera en la lógica de los actores políticos tampoco había una priorización. Y solo hubo un diputado que dijo, miren,
Aquí el problema es que tenemos una discusión de horas, pero no tenemos un norte. ¿Quién marca un norte de cuáles son las prioridades? Y por eso es que dije yo, bueno, es necesario hablar del tema y qué mejor que sea con Bienvenido Argueta. Entonces, miremos un rato solo esta introducción de estas dos intervenciones que tiene la ministra de Educación y que es la que nos va a dar la pauta a la discusión que tendremos en este episodio. 5891 que ustedes amablemente me han invitado, lo que nosotros tenemos es que para implementar este proyecto, que es acceso universal de tecnología, la pregunta que me hacían era justamente de cuánto va esta inversión. Esta inversión va de 12,000 millones de quetzales para iniciar con este proyecto. Estos 12,000 millones de quetzales que cubren desde, creo yo, que es cuarto, quinto, sexto, etcétera, hasta el final. Estamos hablando de 10,000 millones para la adquisición de equipo de cómputo en el primer año, y ojo que la ley te dice que esta inversión hay que hacerla cada 3 años. O sea, hablamos de 12,000 millones en los primeros 3 años y tendríamos que tener planificado para los otros. Luego, de 380 millones para la conectividad y servicio de Internet, de 33,000 centros educativos, de 33,000 centros educativos a nivel nacional. Son 36,000 centros educativos, aproximadamente 35,922, pero estamos contemplando 33,000 centros educativos porque contempla a partir de cuarto primaria. Ahí estamos hablando de 380 millones, luego de 79 millones aproximadamente, esos son cálculos que estamos haciendo que pueden variar con el tiempo, por supuesto. 79 millones para cubrir el servicio de energía eléctrica y luego de 1,400 millones anuales para la adquisición del software, antivirus, seguro antirrobo, software educativo y por supuesto todos los controles que deben de contemplar los equipos para garantizar la seguridad de los estudiantes en esta materia. En resumen, para nosotros todas estas leyes que son nobles y que son propuestas nobles que vienen a fortalecer el sistema educativo son importantes sin lugar a duda, pero su implementación a nivel de presupuesto y a nivel de condiciones son bastante complejas. Si a partir de una decisión del Congreso el Ministerio contase con estos 12,000 millones, pues entonces nosotros estaríamos en la disposición de implementarla. Comprar esa cantidad de equipos al mismo tiempo es muy difícil, porque habría que comprar 2.8 millones de laptops al mismo tiempo, lo que complica, la verdad, muchísimo esta iniciativa. Así que esa es nuestra opinión. La verdad, son proyectos nobles, pero a la hora de la implementación, a nivel de presupuesto y a nivel de operatividad, se vuelven bastante complicados. Por eso nosotros iniciamos este año con diversificado y con una planificación para luego el año entrante irnos expandiendo a otros grados hasta ir cubriendo realmente la totalidad de los estudiantes. Así que iniciamos ahora con esta primera etapa. Ok. Como ustedes vieron y lo podrás haber escuchado, bienvenido, la ministra está planteando que el costo para que los centros educativos desde cuarto primaria hasta el diversificado puedan tener hoy acceso a tecnología, lo plantean a través de computadoras de escritorio, cuando podría ser un mecanismo hoy más óptimo de las tabletas y otros mecanismos más, señala que es alrededor de un proceso de 12,000 millones de quetzales y que esos 12,000 millones se van a tener que renovar cada 3 años. Sin embargo, digamos, nunca tampoco se plantea un compromiso real para poder asumir el acceso a esta tecnología. Pero en el ínterin también surge que hay prioridades o hay complicaciones en el tema de la alimentación escolar. Y si la prioridad es la alimentación escolar, luego hablan del tema de la calidad educativa como otro referente. Luego volvieron a marcar el tema de la infraestructura con el tema de los remozamientos. El año pasado el gobierno gastó más de 800 millones en remozamientos a 11,000 centros educativos de los 33,000. Entonces, en esa parte, bienvenido, la pregunta inicial sería, ¿estamos haciendo bien las cosas en materia, en lo que corresponde al tema de educación? ¿O qué es lo que falta para que efectivamente pudiéramos tomar en cuenta un modelo educativo y una gestión en la educación que efectivamente responda a las necesidades que tiene el país? Y sobre todo, si tenemos en cuenta dos fenómenos que ya más o menos hemos conversado, el tema del bono demográfico, el tema de la pobreza,
pero también el tema de la migración y de cómo eso de una u otra manera también está impactando en las políticas públicas o tendrá que impactar en acciones diferenciadoras por departamentos, porque ya no puedes tirar una política nacional a todos los departamentos, tiene que ser hoy diferenciado inclusive hasta por departamento en función a la parte demográfica. Entonces, bienvenido, contanos desde tu perspectiva, la experiencia, ¿cómo ves el proceso y el desafío que tenemos en Guatemala en materia educativa? Bueno, yo lo que observo por los videos que pudimos observar es que efectivamente el plan de gobierno de Bernardo Arévalo originalmente señalaba que era una de las prioridades el cerrar la brecha digital. Y cómo en el sector educación. Adicionalmente, otras prioridades que se tenían particularmente con relación a lo que era el tema de la educación bilingüe intercultural y la parte de equidad y digamos equidad e igualdad en el tema de educación. Sin embargo, digamos, estas fueron más bien declaraciones políticas más que un plan. Y hasta la fecha no tenemos un plan en el sentido estricto de plan de educación. Entonces, lo que nosotros tenemos en todo caso son líneas aisladas de acciones en educación, como es la reparación, por ejemplo, de escuelas. Que en 6 meses más vamos a tener nosotros que esas escuelas que se repararon van a requerir de nuevo el hecho de volverlas a reparar y de nuevo de volverlas a pintar. A mí me extraña mucho, puesto que cuando uno ve, por ejemplo, el gobierno de Juan José Arévalo Padre, los temas de reforma educativa fueron esenciales y fundamentales, dado de que quien pintó escuelas y era famoso por eso fue Estrada Cabrera, ni más ni menos que el dictador. Y posteriormente también lo hizo María del Carmen Aceña, de una tendencia conservadora. En este sentido, yo creo de que adicionalmente de esto, no hay como una directriz directa que uno diga, efectivamente estamos promoviendo una educación hacia el futuro. Y aun cuando se señala que se pretende que a partir de 4º grado de la primaria se inicie con lo que son las tablets, nosotros lo que sabemos es que, digamos, las experiencias de otros países equivalentes a Guatemala, como fue el caso de Costa Rica, Costa Rica empezó desde 1985 con la introducción de toda la parte tecnológica. Y no solo empezó en el 85, sino un debate era si era en el nivel medio o que nosotros lo conocemos, el nivel medio que sería realmente la secundaria, o si se hacía en el nivel primario. Y la decisión fue en el nivel primario. Yo creo de que en la actualidad en Guatemala, en términos precisamente de otras declaraciones políticas del actual gobierno, cuando eran partido político, era en la parte de equidad y de igualdad. Y nosotros observamos que si uno lo que puede darse cuenta es de que los niños y niñas de los colegios privados de clase media alta para arriba, todos usan tablets. Claro, así es correcto. Mientras que los niños pobres no tienen tablets. Entonces, bajo ningún punto de vista yo observo que haya una inversión al respecto, ni un plan al respecto, ni tampoco dentro del propio plan de remozamiento de las escuelas se incorpora, por ejemplo, temas básicos como el Internet. Claro. Y esto yo creo que también puede ser fruto de un acuerdo entre algunas empresas privadas con el Estado. Que digamos, en el caso de escuelas abiertas, nosotros pudimos introducir el Internet también sobre la base de una comprensión con la iniciativa privada para proveer incluso de gratis el Internet a estas escuelas. Ahora,
también nosotros nos encontramos ante desafíos actuales como es la inteligencia artificial, toda la parte de virtualidad, Claro. que es fundamental y esencial, no solo en el aprendizaje, sino el vínculo que existe entre educación, Ujú. el desarrollo económico y el empleo. Claro. Y en este sentido, yo creo de que el Estado, a través del Ministerio de Educación y obviamente en coordinación con otros ministerios, debe de incorporar este tema, y no solo el tema, sino de proveer las condiciones a la gente más pobre del país. De hecho, Ricardo Lagos, el Ujú. expresidente de Chile, Correcto. en una de las ocasiones que estuvimos reunidos, me decía, tenemos que ser tremendamente excluyentes en el tema de educación, de tal manera que la gente más pobre tenga lo mejor, porque si no, no lo va a tener. Claro. Claro. Y en Sí. ese sentido, ellos también en Chile proveyeron de la mejor tecnología a las escuelas públicas Ujú. más pobres. Y entonces yo lo que veo es efectivamente dentro de un gobierno socialdemócrata la ausencia totalmente del sentido y razón de ser de lo que sería su política social, que es la gente más pobre de Guatemala. Ahora, digamos, entendiendo a lo que nos has ido mencionando, la pregunta siguiente sería, tenemos que trascender a las diferentes demandas que tenemos en materia educativa, como lo ha señalado, más allá del tema de infraestructura, tecnología, calidad educativa, el tema de la vinculación con el empleo, más los nuevos desafíos que hoy marca la inteligencia artificial, que necesariamente, y sobre todo con el tema del bono demográfico, más que un acuerdo o más que un plan de gobierno, también deberíamos de trascender a un plan más de Estado, que es lo que, y Claro. la pregunta sería es si esa es la ruta que tendríamos por el tiempo que tenemos y sobre todo por las dimensiones de inversión, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿verdad? Creo, no, vos me vas a corregir, si estamos creo que todavía sobre el 2% sobre el PIB en el tema de educación, Costa Rica creo que está en el 6%, los países desarrollados están mucho más altos. Hoy hay recursos, pero siempre vemos, siempre todo lo vemos en pequeño, ¿verdad? Ahorita van a ver a los que nos están escuchando el otro video donde la ministra dice, bueno, no, sí estamos trabajando tecnología, pero la meta son 20 establecimientos y vamos a llegar a 50 al final y 700 de 23,000 al final del gobierno. Ya empezaron con esta transformación y de cuántos alumnos estamos hablando. Para responder tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, diputada. Ahora, en este momento, estamos en el proceso de conectividad. Ya tenemos una mesa instalada y un acuerdo con la CIT para iniciar con el proceso. Ya llevamos algunos centros educativos, son como 20, no son muchos, pero tenemos que llegar ahorita con otro programa que iniciamos a dotar de equipos. Tenemos la dotación de equipos compartidos, ojo que estos son equipos compartidos, para alrededor de 53 centros y le vamos quitándonos, y son 700 los que tenemos que cubrir. Iniciamos ya con la etapa de conectividad, pero simultáneamente iniciamos también ya con la etapa de los contenidos del currículum nacional base de manera virtual. O sea, hay varios procesos que van simultáneamente hasta lograr ya, digamos, completar la primera etapa, que estaríamos hablando de algunos meses por delante, porque las condiciones que encontramos en los institutos, en los centros, son condiciones extremadamente complejas, como bien lo decía usted. O sea, vemos siempre en esa visión reduccionista. Entonces, la pregunta, bienvenido, es ¿cómo caminar hacia un acuerdo de Estado? Porque realmente es un acuerdo de Estado, si no vamos a estar de igual manera, ¿verdad? Cada 4 años, y a diferencia de otros países donde hay continuidad de gobiernos, aquí no ocurre, aquí cada 4 años hay nuevos proyectos. ¿Cómo crees que podamos llegar a aterrizar a ese acuerdo de Estado? Que es un poquito tal vez la conclusión, pero en el inicio, de que si esa tiene que ser también como la ruta que tendríamos que tener en cuenta para que tanto grupos empresariales, partidos políticos, academia, aportaran para poder marcar el rumbo que necesitamos hacia el 2050, por lo menos. A ese respecto yo te diría de que efectivamente se requiere de un acuerdo mínimo nacional. No obstante, también han existido intentos desde el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, yo diría que el Estado debe marcar la ruta y sobre esa base negociar y llegar a acuerdos.
en el sentido siguiente, de que yo creo que las comunidades donde uno trabaja, aún las comunidades más pobres, tienen claridad. Ellos quieren, por ejemplo, entre otras cosas, aprendizaje del idioma inglés. Claro. Pero también quieren la parte tecnológica y también ellos desean una educación de calidad. En ese sentido, yo creo de que lo que debemos de plantearnos son metas claras, puesto que nosotros no vamos a llegar al famoso beneficio del bono demográfico. El país, de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos hecho, como la encuesta nacional de juventud, la segunda, y basada también en la primera, seguimos siendo un país joven. Y digamos que poco a poco transitando hacia, digamos, un cambio en la estructura de la pirámide poblacional. Pero eso lo que nos surge es que si de ahora a los próximos 10 años nosotros no hacemos las inversiones que se deben hacer en temas de educación y sobre todo atinándole a una política clara, nosotros no vamos a gozar de ese bono demográfico, sino lo que vamos a tener es que vamos a agravar aún más la situación, considerando que la población se está envejeciendo y que no se aprovecha esta dinámica de una población adulta educada. Pero esto, como podrás comprender, sí se requiere del hecho de promover políticas que sean, digamos, que sea una auténtica inversión en las personas. En términos también de las capacidades de adaptación que ahora se está teniendo en términos de los sistemas productivos. ¿Cuáles son los nichos de oportunidad que tiene el país? Eso el sector privado también nos puede dar algunas orientaciones al respecto. Y hay otras dinámicas básicas que también hay que trabajar, puesto que nosotros lo que observamos en Guatemala es de que efectivamente solo el 8% tiene acceso a la universidad. De cada 100 jóvenes, solo 8 van a la universidad entre 18 y 24 años. Pero tampoco hay el modelo alternativo de tecnológicos. Claro, correcto. Y entonces, digamos, los tecnológicos que nosotros teníamos en el pasado, que eran en el ciclo diversificado, particularmente el Heinrich Fishman y el Kirchsteiner, básicamente se han quedado atrasados cuando fueron fuente esencial básicamente de lo que era el vínculo entre lo que en ese momento era la relación de trabajo y educación, porque sin esa articulación de empleo y educación, que es una de las funciones esenciales de la educación, yo creo que nosotros estaríamos mal. Pero sí requerimos de saber hacia dónde se está dirigiendo hacia futuro en el mediano y el largo plazo el tema de desarrollo económico y empleo. ¿Y consideras que, digamos, esa meta de acuerdo, siempre para terminar esa parte de la idea del acuerdo hacia largo plazo, crees que debería ser más allá con el tema de los indicadores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la etapa en la que fuiste ministro se criticaba el tema de más cobertura y menos calidad. Hoy el tema es que hay crisis en la cobertura, hay crisis en la calidad, hay crisis en el acceso a tecnología y tal vez el acuerdo debería ser garantizar que por lo menos 1 o 2 generaciones tengan 12 años de estudio o 15 años de estudio, que podría ser como la meta, y bajo el principio de lo que te planteó el presidente Lagos en su momento, démosle todo lo mejor a esas generaciones en materia educativa para que efectivamente tengamos una posibilidad de transformar la dinámica económica del país, y que eso yo creo que nadie lo debatiría, ¿verdad? Porque el compromiso es eso, 2 generaciones, una generación por lo menos con 12 o 15 años, y entonces ahí le das la mejor tecnología, la mejor calidad educativa, el tema de la alimentación que tiene que ver también con el tema, digamos, desde la preprimaria y la primaria, cómo afecta en cuanto al tema de la capacidad de percibir el conocimiento por parte de los niños. ¿Sería por ahí bienvenido la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo como país? Sí, de hecho, yo creo que el sistema educativo tiene 3 funciones esenciales. Una tiene que ver con el empleo, que ya lo dijimos, pero que en la actualidad se requieren cada vez más mayores niveles de formación y preparación. Ahora, esto lo que va a requerir es una gran inversión, considerando que
solo el 25% de cada 100 jóvenes en edad escolar tienen el acceso al diversificado. Ujú. Y esto aun y cuando digamos, el incremento de los indicadores educativos obedecieron sobre todo por la omisión censal del último censo que nosotros Ok. tuvimos. Que el único caso similar que ha habido en términos de cómo se transforman favorablemente los indicadores educativos del país, también hay un precedente con Serrano Elías, porque antes del gobierno de Serrano Elías, estoy hablando de los años 1990, se medía, digamos, las tasas por la vía de 7 a 15 años en la primaria. Pero Claro. después fue 7 a 12 años, con lo cual se redujo en términos de la fórmula el denominador y por lo tanto se incrementaron las tasas de Los cobertura porcentajes, ajá. sin hacer ningún programa ni nada. Era por cálculo. Y en la actualidad, a partir de los últimos años de Yamatei, se incrementan las tasas, que son casi las mismas que el Ujú. actual gobierno, Ujú. como consecuencia de la omisión censal que hubo con Jimmy Morales, que se calculaba y se estimaba que era en un 10% la omisión censal. Ujú. Entonces lo que se hace es que se incrementan los indicadores, pero no porque hayan existido programas específicos. En ese sentido, nosotros lo que encontramos es lo siguiente. En primer lugar, nosotros encontramos que del total de cada 100 niños que Ujú. entran en el primer grado, Claro. si son del sector privado, Ujú. urbano, resulta que aproximadamente el 90% llega al sexto grado de la primaria. Ok. 90%. Lo cual es inaceptable en las actuales circunstancias, puesto que Costa Rica, por ejemplo, de cada 100, 98 llega. En el caso de Japón, es de cada 100 llega. Ajá. Pero si son del sector oficial, digamos, urbano, aún en las mejores condiciones, de cada 100 llegan 75 al sexto grado. Pero si son oficial rural, solo 56%, la mitad abandonado. Abandonado. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que ahí hay que hacer algo. Y Ajá. hay otro tema que también va vinculado y que la gente no lo ve, la inversión desde los más pequeños. Claro. Porque cuando nosotros vemos aquellos que llevaron la preprimaria, Ujú. resulta que de cada 100 ya se empieza a reducir prácticamente a 70% en esas zonas que llegan al sexto grado. Pero también te digo algo, eso es en las cortes ideales, es decir, tomar, pero ya llevando un registro de estudiante por estudiante, no repitente, Ajá. que no repite, de cada 100 nosotros encontramos que si son mujeres del sector privado, 76 llegan al sexto grado, 71 si son hombres del sector privado, Ujú. pero solo 33 llegan del sector urbano oficial y 30 hombres del sector oficial. ¿Qué significa eso? Que difícilmente van a continuar en el básico. Es por eso que también vemos nosotros la reducción del básico, porque es una estructura piramidal que si no ganan los grados no pueden seguir. Entonces, por eso, hagan lo que hagan, tienen que mejorar también las condiciones desde los más pequeños. Y curiosamente, la inversión, y que tiene que ver con desnutrición, es la educación de 0 a 3 años. Claro, Que sí, es correcto. que solo el 5% tienen acceso a esa educación. Ujú. Eso lo que significa es de que el Estado tiene que tener como prioridad también a los más pequeños. Ujú. Claro, así es correcto. Y entonces, por una parte, porque nosotros Ujú. tenemos múltiples desafíos para continuar y darle continuidad, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los jóvenes que no tienen acceso? ¿Qué hacemos con ese 75% de jóvenes Claro. que no tiene acceso al diversificado o el 45% aproximadamente que no tiene acceso al básico? Entonces es ahí donde también los programas de tecnológicos y de Ujú. educación extraescolar Ujú. son fundamentales, pero tampoco hay programas ni presupuesto. Entonces yo lo que veo es de que el país sí tiene que llegar a acuerdos sobre políticas claves que no tenemos.
porque incluso, por ejemplo, población 0-3 años también tiene que ver con desnutrición, porque no se trabaja solo con niños, se trabaja de manera integrada con el Ministerio de Salud, Claro. pero también se trabaja con agricultura por el tema de alimentario. sí, alimentario, que ahí sí hay una incidencia, no en la primaria como señalaban en el pasado. Ujú. Otro tema tiene que ver también con la formación de profesores. Que ahí claro, viene, que claro. es otro tema fundamental, porque Claro. el problema es cómo hacemos con calidad. Entonces Sí. nosotros encontramos lo siguiente. En colegios privados que se pagan lo que ustedes no se imaginan, entonces ahí tienen enseñando a gente hasta con doctorado, Claro, con maestría, claro. pero y entonces a medida que empieza a bajar el nivel económico y por lo tanto el pago en Ujú, colegios privados, resulta que va bajando La el calidad. nivel de preparación del docente. Entonces, el problema básico que nosotros tenemos es que quieren volver, por ejemplo, a escuelas normales. Ujú, ujú. Yo hice la última investigación del censo cuando habían normales, yo hice un censo de escuelas normales, donde habían aproximadamente 375 escuelas normales, de las cuales el 70% eran del sector privado. Así es correcto. Pero resulta que habían escuelas normales del sector privado donde un solo docente daba 17 cursos, por ejemplo. Sí, sí, Es decir, lo que nosotros nos encontramos discutiendo ya en tercera lectura en el Ujú, Congreso es ujú. todo un riesgo, claro. porque adicionalmente hay otro problema que hay que reconocer. La ausencia de maestros no solo es en Guatemala. Ujú. Esto es un problema mundial y esto lo reconoce la UNESCO como un problema mundial, no es de país. Ok. Adicionalmente que el país no tiene condiciones, pero el problema básico es que tiene que ver también con el nivel salarial que gana un profesor, Claro. porque nosotros no tenemos las condiciones de los principales países en términos de educación, que son los, digamos, los líderes en educación, en los cuales el salario del maestro es un salario de un profesional. Claro. Entonces, es darle también la garantía a los docentes en términos de no solo su formación y preparación, nivel de exigencia, pero también el nivel salarial de ellos lo compensa. Pero ese es otro tema que estamos debatiendo en la actualidad y entonces imagínense, profesores que tienen que ser preparados ante las nuevas tecnologías, sabiéndolas cómo usar Ujú, y esto vinculado precisamente al tema laboral. ujú. Entonces, ¿quiénes van a dar clases, por ejemplo, en tecnológicos? Claro. Y cómo las universidades efectivamente se comprometen a tener calidad en términos de la formación docente. Entonces, si se aprueba la ley de normales, mi opinión, mi Ujú. humilde opinión, Ujú. es de que vamos a tener un atraso. Sin embargo, tampoco es que ahorita estemos en las mejores condiciones, Ujú. porque tampoco hay políticas claves ahí, pero que tiene que haber definitivamente un proceso clave de docentes. Y por lo último que quería señalar es que también hay un tema que es muy controversial, pero hay que señalarlo. El problema en Guatemala es de que los pobres son los que tienen menos educación. Ujú. No obstante, el país tiene aproximadamente un 50% de población pobre. Y donde hace mayor problema es este 25% o de 20% de población en De extrema pobreza. Claro. Con disculpas de lo que voy a decir, pero que es necesario señalarlo, los países en esta época donde las sociedades son capitalistas, esencialmente uno de los temas fundamentales son las transferencias monetarias condicionales. Claro. Cuando nosotros tuvimos las transferencias, fue esa discusión. Se llenan las escuelas. Así pero es es correcto. preferible que Claro. haya ese lleno que vos decías de las Que eres el escuelas debate, a ¿verdad? que no hayan Así es niños correcto. en las escuelas, por una Así parte. es correcto. Entonces decía, no se les enseña a pescar. No, si a quienes Sí. están enseñando a cómo Ujú. pescar es a los niños y a las niñas. Claro. En el bono demográfico Eran los que vamos a tenían- tener el beneficio, porque la inversión en educación no es de corto plazo. Claro, claro. Y entonces no hay programa básico en la Ujú. actualidad que pueda hacer llegar a los niños. De hecho, por lo único que se aumentó, o más bien se sostuvo la matrícula en la época del COVID,
precisamente por la alimentación, Sí, porque entonces las creció familias por el tema de la tenían por bolsa. el tema de la bolsa. Entonces, lo que no hemos comprendido es el dilema